Él es obviamente concejal de la ciudad de Resistencia, pertenece obviamente al bloque del área opositora del gobierno municipal. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, contador Fabricio Volati. ¿Cómo te va? Walter y Martín, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Walter, buen día, Martín, buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio, por estar al pendiente de nuestra línea. Y bueno, son muchas cositas que me gustaría que nos charle, que nos puedas también dar a conocer. Bueno, en principio, ¿cómo está yendo tu trabajo como concejal de la ciudad de Resistencia? Bueno, bien, bastante. No es fácil, diríamos, no es fácil trabajar en este municipio con la conducción y todo lo que está atravesando sobre todo el Poder Ejecutivo Municipal. Pero bueno, hacemos el mayor esfuerzo y tratamos de cumplir el compromiso. Fabricio, una de las cuestiones que ustedes desde la oposición critican es que si bien el gobierno municipal está trabajando y que de alguna manera está recaudando, aún así insiste con pedir algunos créditos como para solventar algún tipo de emprendimiento en obras públicas, sostenimiento también de la infraestructura municipal. ¿Cuál es la intención, o por lo menos qué ustedes pueden avisorar con esa intención de que el intendente acumula por un lado buena cantidad de ingresos genuinos de la municipalidad y por otro lado está pidiendo crédito? Sí, en este momento un poco dejaron de lado esa política porque después de insistir, no pudieron convencer en el Consejo para tener la mayoría necesaria, que necesitan 8 votos, o sea, tienen que acordar con la oposición en ese caso, y no nos pudieron convencer porque los números que manifestaban, o la situación que manifestaban, nosotros advertíamos que no era la realidad, que no era lo que estaba pasando, y después con el pasar del tiempo los números que tuvieron que publicar, porque están obligados a publicar cada 3 meses la situación económica del municipio, bueno, nos dieron la razón. Dijeron que recursos hay, que por ejemplo a fin de año, a inicio de este año, tenían 17.000 millones de pesos guardados en plazo fijo, que después de haber estado meses y meses sin activar determinados servicios que están obligados a realizar, y no lo hacían por supuesta falta de recursos, y finalmente los recursos estaban, sino que era falta de voluntad política. Y bueno, de ahí los créditos un poco quedaron, la política esa de endeudar, diríamos, al municipio, ya que no está endeudado, tiene un margen importante, pero eso es bueno para, en esta situación donde baja la recaudación o se estanca, que no tengamos que pagar deuda, es muy bueno. Por eso, en este momento estamos discutiendo eso, pero más porque se sabe que no vamos a acompañar en esta situación, y por voluntad de ellos, ¿no?, que si quieren endeudar el municipio. Otra de las cuestiones que también se habló desde, obviamente, el Consejo Municipal es el tratamiento ficha limpia, que fue presentado por el bloque del oficialismo, y creo que también lo impulsa 2 concejales como Arada y también Dunrauf. ¿Cómo ven ustedes también esa posibilidad de que finalmente sea aprobado, digamos, este proyecto? Mira, lo de ficha limpia finalmente se aprobó con 6 votos, los 6 votos oficiales, pero es el título ficha limpia, y en el fondo es otra cosa lo que se vota y se aprobó. Nosotros lo decíamos el día de la votación, que lo que ficha limpia, ellos toman el nombre de la cuestión nacional un poco para hacer, como se dice, política, como se dice en el barrio, porque lo que se incorpora acá a la cuestión de la imposibilidad de ser candidato o de asumir un cargo, si uno tiene antecedentes, digamos, de haber sido de tener una sentencia firme en su contra por un delito que haya cometido, se incorporan lo que son los directores y los funcionarios del Poder Ejecutivo. Ya lo que son los candidatos a cargos electivos, en este caso concejales, intendentes, ya está en la Constitución y está en las leyes y en las ordenanzas vigentes. Por lo tanto, no hacía falta votar esta ordenanza que ellos plantean. Y no es ficha limpia porque como que ya está contenido en la normativa lo que ficha limpia, el título a nivel nacional plantea, que era justamente lo de no tener estos delitos con sentencia firme. Y ellos incorporan acá, repito, lo que es los directores y los funcionarios del Poder Ejecutivo.
O sea, es otra cosa lo que se está votando, y nosotros hasta estábamos de acuerdo con que se incorpore, por más que ya está en la normativa, porque dice para ser funcionario, en algún lado de la Constitución, para ser funcionario también no hay que tener requisitos relacionados con la función pública. Por lo tanto ya estaba cubierto, pero fue una cuestión más de instalar el tema, de volver a tratarlo, porque en ellos que les es favorable la opinión pública. Bueno, lo discutimos y finalmente le pedíamos que saquen el nombre de ficha limpia y que nos íbamos a acompañar. Y bueno, no quisieron, demostrando que lo que estaban haciendo era justamente, un show político para capitalizar lo que ellos creen que tienen que capitalizar con esta discusión que se da a nivel nacional, donde rápidamente te digo que también lo que está a nivel nacional planteándose también está previsto en la Constitución. Lo que ellos hacían es adelantar, que en vez de entender que lo que dice la Constitución y toda la doctrina es que sentencia firme es una sentencia que ya no puede ser apelada, o sea, que ya es definitiva. Y la sentencia definitiva en el derecho argentino es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y ellos lo que hacían a nivel nacional es decir que la sentencia firme se va a entender que es la de la Cámara, una instancia menos que la Corte, que lo que es la Corte. De manera que esta decisión que tomaron por Cristina, que la tuvo que tomar la Corte porque no salió ficha limpia, la iba a tomar un juez de Cámara, y con eso ya no iba a poder ser candidata. O sea, era una cuestión bien de contexto ahora, y para salvar a los jueces de la Corte, que finalmente tuvieron que tomar la decisión esta que tomaron, que el tiempo juzgará, porque realmente es bastante irresponsable. Fabricio, buen día. Walter Mercules te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Walter. El municipio de Resistencia, según algunas comunicaciones que tuvimos con el secretario de Economía municipal, dice que viene sufriendo algunos desfasajes en lo que tiene que ver las transferencias que realiza el gobierno en concepto de coparticipación, lo cual va disminuyendo y que por ahí va complicando un poco el panorama para meses siguientes en lo que refiere a los gastos corrientes que tiene el municipio, y sobre todo que ha bajado la recaudación propia por impuestos municipales. ¿Cuán de cierto es todo esto que anuncia el secretario Roffé? Sí, se da una situación general, no de Resistencia nomás, sino de toda la provincia inclusive y el gobierno nacional, donde se han eliminado y cambiado impuestos en el orden nacional por definición y decisión de mi ley, diríamos, el presidente, y algunas por acompañamiento también de las gobernaciones, que han reducido el impuesto coparticipables que vienen a la provincia y con ello a los municipios. Eso impacta negativamente. Y lo otro que impacta negativamente es el tema de que no hay inflación. Al no haber inflación, se estanca la recaudación porque no hay inflación y hay una caída de la actividad económica, como está pasando, menos consumo, menos actividad económica, la recaudación también se detrae. Cuando hay inflación crece la recaudación sí o sí, porque crecen los números. Uno tiene 100 pesos y el otro mes 200, y si compra menos pero tiene más plata en número, diríamos, entonces crece la recaudación. Y eso pasaba, y ellos de allí es donde engañan un poco a los trabajadores y trabajadoras, porque no le aumentan el sueldo con respecto a la inflación que hay, y van recaudando, ahí van teniendo más margen que lo que pasó con la gestión anterior y esta, haciendo que los trabajadores la mitad de lo que cobraban hace 4 años, y ellos quedándose con más margen. Bueno, esa política que se frenó ahora por los cambios que hubo, le digo, de nuevos impuestos y de que la situación económica estaba más complicada. Entonces es verdad que se estancó la recaudación. Ahora Resistencia, el municipio de Resistencia, por esto que le decía de las gestiones anteriores y de esta gestión, se ha solventado, diríamos, en los últimos tiempos, y ha hecho ese superávit que tenía, como decía, a fin de año de 17.000 millones, a costa de los sueldos que nos ha incrementado durante mucho tiempo con respecto a la inflación. Y ese margen lo tiene todavía esta gestión. Antes pagar sueldo al municipio de Resistencia le costaba el 70-75% de los salarios, de los ingresos, y cuando asumió Niquiche estaba en el 45%, y ahora está cerca del 55-56% de los ingresos en la masa salarial. O sea que el margen que le queda después de pagar salario es muy alto, es importante en porcentaje, y no tiene urgencias el municipio de Resistencia con respecto
esta situación que plantea Rofe. No existe una emergencia como puede existir en otros municipios donde está complicado en pagar sueldo porque bueno, se le cayó la recaudación un poco y venían muy al filo con el gasto de salario y esa recaudación. Resistencia, si se le cayó un poco la recaudación propia, también es por falta de servicio y por los valores al que alcanzó la recaudación, que aumentaron casi un 100% con respecto al año anterior. Y eso, cuando no hay inflación, no aumentan los sueldos y te aumentan el 100% los impuestos y se complica un poco la situación del vecino y la vecina. Esto es lo que decíamos nosotros y ellos no hicieron caso. Aumentaron incluso ilegalmente porque con menos votos lo necesario los impuestos un 100% y ahora se quejan de que los vecinos por allí no pueden pagar, pero es su responsabilidad también. O sea que, pero en general y en síntesis la situación del municipio no está mal, no está como la plantea Rofe. Él hace eso como para negar aumentos salariales a los trabajadores y trabajadoras. Tendría que haber dado un aumento ahora antes de las vacaciones y incluso hasta casi se anunció, pero finalmente no se dio y esa fue la excusa que se tomó. Pero el municipio no está en una situación complicada económicamente, ni menos, pudo haberse reducido su margen nomás que tiene mensualmente de superávit, se puede haber reducido un poco por esta cuestión nomás. Fabricio, ¿qué entendés vos por la situación justamente del Sindicato de Trabajadores Municipales? Y bueno, el sindicato no está bien porque bueno, hubo una política durante un tiempo de la gestión anterior a esta y de esta gestión donde bueno, divide y reinará. Se trabajó, se puso un ojo en la organización sindical. Justo también sucede lo de la situación de salud y de Zampayo y la cuestión judicial que atraviesan él y su hijo, que eran un poco fueron los referentes del sindicato. Bueno, esa debilidad que se dio por esa cuestión también fue acompañada por una política de las conducciones de debilitar, de dividir, de incidir en algunos casos, como se decide políticamente, es legítimo, ¿no? Pero desde el poder diríamos que uno está hoy se está haciendo bajo presión y se hace con persecución incluso política hacia los trabajadores, tratando de nuclear para un lado, diríamos, para manejar la situación de que puede surgir de un sindicato organizado, diríamos, un sindicato fuerte, pero estaría pasando probablemente lo que está pasando hoy con los salarios. Y ellos dividen y trabajan la base bajo presión política para que no se reorganice el sindicato y de esa forma estar como más fuerte desde la gestión para tomar este tipo de decisiones basado un poco en la mentira, un poco en la falta de información, no dar información a nadie, se cierran en la gestión, ni siquiera el organismo de control están dando la información, un poco también respaldado en esta cuestión que no hay un sindicato fuerte que pueda por allí plantear la suspensión del trabajo. No le están pagando horas extras y los hacen trabajar y no les pagan las horas extras, que es lo grave, pues si no querés pagar horas extras estás en tu derecho, pero como gestión, pero si la haces trabajar y no le pagas ya es un abuso y esa situación se denuncia mucho en el municipio hoy. Y bueno, y hay se dan esas situaciones porque el sindicato no está, es un sindicato único en la práctica y no está hoy bien, no está firme, no está unido, se dividió casi en tres partes. Una parte ganó las elecciones pero fue observada por la conducción de ese momento y hoy formalmente no hay conducción. Ahora hubo una intervención, en este momento está intervenido el sindicato por una persona que se decidió a nivel nacional de la Federación de Sindicatos, y bueno, y eso también debilita la cuestión porque no es genuina la conducción, ¿no es cierto? Entonces hay una crisis de representatividad en el sector de trabajadores y trabajadoras que juega en contra para la defensa de los derechos de este momento salariales y otras cuestiones que la verdad que retrocedió muchísimo el trabajador y trabajadora municipal por falta de esta representatividad, ¿no? Fabricio, dos preguntas puntuales tengo. ¿Cómo está la situación de Facundo Zampayo? Habida cuenta de que tiene muchas denuncias
y si a través de todas esas denuncias por su mal accionar dentro de lo que es la función que él cumplía en el municipio, no debería haber sido sumariado y despedido. Y por otra, ¿cuál es tu opinión sobre los últimos fallos que favorecieron en cierta manera a la exintendente Aida Ayala? Sí, no estoy muy informado de la cuestión de Zampayo. Lo cité porque es parte de lo que todos saben, o lo que miran la cuestión, saben qué pasa y que ha afectado a la cuestión principal, pero no tengo un seguimiento de la cuestión judicial de ninguno de los dos casos, así que por ahí no puedo dar una opinión fundada de la cuestión. La existencia de sumarios me parece que se da cuando son cuestiones en el ejercicio de la función, diríamos, que uno está llevando adelante, o de su responsabilidad como empleado o como funcionario, pero no en la actividad, digamos, privada. Y hay algunas cuestiones que se dieron en la actividad privada y probablemente otras en la cuestión pública, y en esa sí habría que exigir o ver el tema sumarial, pero en la otra, la actividad privada va por otro lado, diríamos. Sí, y al no estar en condiciones de llevar adelante la función pública, hay que ver qué corresponde aplicar allí, pero no es una cuestión que esté al día de cómo va marchando. La cuestión de Aida Ayala sí quedó, diríamos, libre, o quedó suelta de uno de sus casos donde tenía una demanda, que estaba procesada, que es la situación que tuvo en un hecho cuando fue funcionaria del Gobierno Nacional de Macri. Ella fue secretaria de municipios y hubo una gestión, un trámite que se hizo en un municipio de acá del Chaco, que creo que fue Quitilipi, donde fue denunciada por ello y fue procesada por ello, y bueno, y quedó absuelta por esa cuestión. No es la única causa que tiene. La causa PIN, por ejemplo, que es la más ruidosa y la que más tiene que ver con el patrimonio de la ciudad de Resistencia, diríamos, con los servicios que prestaba la empresa a la recolección de residuos y toda esa denuncia que hubo, ruidos de sobreprecio, de corrupción. Esa sigue en marcha. No hubo novedades de situación, si fue o no responsable ella o quiénes son los responsables, así que eso continúa. La que fue suelta fue en una causa, diríamos, distinta, que justamente que se dio en su función en Buenos Aires. Correcto. Fabricio, por último, y agradeciendo este contacto, nos vamos a la política. ¿Cómo están trabajando ustedes desde Patria Grande, desde la unificación de este peronismo que está teniendo algunas rispideces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con esta disputa entre Claudia Pansardi y la actual conducción del PJ, Jorge Capitanich? Bueno, venimos observando la cuestión. La verdad que también nos preocupa un poco lo que es la necesidad de unidad. Nos parece perfecto, pero la unidad tiene que darse también en el marco de una situación donde se mantenga el criterio, se mantenga la política, se mantenga la posición política. Unidad no es amontonar, diríamos, sino construir con un criterio por allí más grande, donde uno dice, vamos a dejar pasar algunas diferencias para estar todos juntos y tirar para el mismo lado. Pero cuando se abusa por ahí del criterio de unidad, uno suma por un lado y pierde por otro, y nos parece que eso hay que estar atentos. Todavía no cerró la cuestión de la construcción, no cerró la política de alianza, ni tampoco la lista, que es lo que finalmente refleja la construcción que se está haciendo en ese momento. Bueno, también estamos nosotros advirtiendo algunas cuestiones y solicitando que el criterio sea más, diríamos, relacionado también con el esfuerzo militante, con el esfuerzo que se pudo haber hecho en todos estos últimos tiempos en el proyecto político que uno pertenece, de manera de que sea premiado de alguna forma el reconocimiento al poder estar, a quien quiera estar en el lugar de las listas, que sea un criterio principal. No ceder a las presiones que se dan desde los políticos para dejar de lado los criterios de la construcción o del proyecto que uno atraviesa. Ahí, en el caso de los sectores que van o fueron separados
de lo que fue la lista principal del Frente de Chaco Merece Más la elección pasada. No es que solo fueron separados, sino que han criticado fuertemente la política del Frente Chaco Merece Más, digamos, y han criticado a nivel nacional, incluso han pertenecido a la construcción de sectores opuestos a lo que finalmente fue la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner cuando se presentó como autoridad partidaria. Bueno, Xiomara Ayala se presentó contraria a esa propuesta, perteneciendo siendo parte principal de una línea distinta dentro del Partido Justicialista, y hoy ella no representaría a la gran mayoría de los que estamos en el proyecto por estas decisiones. No hablo de lo personal, porque estimo y me parece una persona que tiene muchas ganas, pero políticamente se ubicó en un sector donde hoy querer representar al conjunto como figura principal, y bueno, no cierra así nomás fácilmente, automáticamente, diríamos. Entonces eso está trayendo algunas cuestiones hacia adentro que están observándose, y que bueno, hay que ver cómo se termina resolviendo, ¿no? Correcto. Fabricio Dolati, concejal de la Ciudad de Resistencia, contador público también, muchísimas gracias como siempre por este contacto. Esperemos que no extendamos mucho tiempo para charlar contigo, sino que adentro de un tiempo nos podamos comunicar nuevamente para repasar un poquito de tu actividad como concejal y también como dirigente político. ¿Te parece así? Sí, como no, un gusto, realmente. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo grande, buen fin de semana, Hasta luego. Chau, chau. Igualmente.